Toda la verdad sobre la muerte de Napoleón Bonaparte. Miguel Ángel Madrid García, hablar o escribir de Napoleón Bonaparte, es considerarlo como uno de los mayores genios militares de la historia, aunque se distribuyen muchas y muy diversas opiniones acerca de él. Mientras unos alaban sus dotes de inteligente estrategia militar, otros piensan que fue uno de los dictadores más tiranos de sus tiempos. Napoleón controló mayor parte de Europa occidental, y que en forma indirecta debemos agradecerle, que en nuestro país ahora México, iniciara el brote independentista, debido a que entre 1808 a casi 1814, Napoleón combatió contra España, en una de las incursiones para tomar Portugal y poder poner como rey a su hermano José y así encaminar una lucha para liberarse de la corona española, como ya todos lo sabemos. Sin embargo, Inglaterra apoyó a España y Portugal y sus deseos de conquista al final fueron fallidas. No obstante, logró el dominio total como Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza, Luxemburgo, parte de Italia, España, Polonia, lo que antes fue Checoslovaquia y las provincias ilirias, Yugoslavia. Fue derrotado finalmente por la séptima coalición en la batalla de Waterloo, 18 de junio de 1815, en Bélgica, formada principalmente por Inglaterra, Holanda y Alemania dirigido por el duque de Wellington el mariscal Arthur Wellesley, que por cierto era más de baja estatura que Napoleón, porque dicho sea de paso no fue tan chaparro como se piensa, Napoleón medía casi 1,69 metros, la verdad una estatura bastante respetable para aquella época. En fin, después de esa decisiva batalla en que pierde, a los pocos días después fue exiliado a la isla británica de Santa Elena, donde murió 6 años más tarde. Pero, ¿murió Napoleón Bonaparte de cáncer de estómago como anunciaba su autopsia? La respuesta que en los últimos años, se ha establecido que su muerte posiblemente fue un asesinato, y que se realizó poco a poco, por las pruebas que demuestran la existencia de grandes cantidades de arsénico en su cuerpo, quizás sean la evidencia de que no sufrió una muerte natural. Lo que es cierto es que Napoleón Bonaparte es una figura íntimamente ligada a Europa, un personaje histórico que tras su última gran derrota emprendió un viaje al exilio, donde tras varios años de angustia finalmente falleció. Napoleón pasó sus últimos años en esta isla ubicada en el Océano Atlántico, gobernada por la corona inglesa. Esta pequeña extensión de tierra sirvió, debido a su inaccesibilidad, como prisión para muchos personajes de la historia, y él fue uno de ellos. Se dice que sus opresores eran muy duros con él, y que poco a poco su séquito fue apartándose del que un día admiraban por encima de todo. Napoleón se fue sumiendo en una depresión diaria, un desánimo que todos podían percibir y que narraban en sus diarios personales. El grande entre los grandes se hacía pequeño. Su final en la isla Santa Elena ha suscitado muchas opiniones y teorías. Oficialmente Napoleón murió de un cáncer de estómago, como ya lo haría anteriormente su padre. No obstante, parece que con el paso del tiempo este informe médico no ha podido dar claridad a determinados apuntes de la historia que dejan constantes incógnitas. Quizá lo que más llama la atención de esta historia fue la nota que Bonaparte dejó escrita a su médico tan solo 6 días antes de morir. En ella solicitaba al doctor que tras su muerte, la cual presentía muy cercana, examinara a conciencia su cuerpo. Pedía que fuera minucioso ante las pruebas que su cuerpo abierto pudiera ofrecer. Esto demuestra que Napoleón sabía que estaba muriendo, pero además sospechaba que no era de una forma natural. Desde que Napoleón Bonaparte llega a Santa Elena comienza poco a poco a enfermar, muchas son las enfermedades que se le achacaban, como hepatitis y cólera entre otras. Es curioso saber que uno de sus médicos se enfrentó a un consejo de guerra por diagnosticarle hepatitis crónica. Parecía que nadie quería dar información sobre su estado, aunque desde Europa había mucha gente que esperaba ansiosa la noticia de su fin. Finalmente el 5 de mayo de 1821, Napoleón Bonaparte fallece en la isla ya mencionada. Tras su muerte y antes de comenzar la autopsia, se repartiría un mechón de su pelo a todos los miembros de su séquito. Pasadas unas horas, un comité de médicos procedería a la autopsia. Muchos dicen que dicha autopsia fue totalmente superficial, quizá por las presiones políticas, y que no llegó a revelar la verdadera naturaleza de la muerte de Napoleón, pero lo cierto es que hasta mucho tiempo después, las especulaciones no han empezado a tener una base científica.
Existían rumores de que había sido envenenado, pero nadie contaba con las pruebas suficientes para realizar esta afirmación. Posteriormente, esos mechones de pelo repartidos entre su séquito, ayudarían al Instituto Forense del FBI en Washington y al Laboratorio de Investigación Nuclear de Londres a descubrir que Bonaparte contaba con restos muy importantes de arsénico. Además, el Departamento de Medicina Forense de Glasgow determinó que el arsénico fue suministrado de forma progresiva durante el mes anterior a su muerte. Todavía para 2005, las investigaciones efectuadas por un equipo de la Asociación Internacional de Toxicólogos Forenses, con el Dr. King's al frente, confirmaron que la muerte de Napoleón se produjo por la ingestión no moderada de arsénico. Si bien es cierto que estas pruebas no podían evidenciar al 100% un envenenamiento, en esa época el arsénico podía tener fines medicinales, también es cierto que había mucha gente interesada en el fallecimiento de él, para empezar su propio séquito, obligado a vivir exiliado junto a una persona que en ocasiones había sido bastante tirana con ellos, o quizás hubiera podido ser algún miembro de este, ya que tras la muerte de Napoleón podrían volver a sus hogares, y muchos de ellos serían beneficiados por su testamento. Las monarquías europeas estaban deseosas también por tener noticias de su fallecimiento, y es que tenían auténtico pavor a que el gran ladrón del mundo pudiera volver de su exilio y emprender nuevas acciones bélicas. Finalmente, el retiro estaba pagado por la corona británica, a la cual le costaba 8 millones de libras anuales mantener el exilio de Bonaparte, por tanto también existía un interés especial por la misma en que esta situación terminara. A pesar de las pruebas relacionadas con el arsénico, las que evidenciaban que la autopsia no fue del todo clara y el evidente interés por su muerte emitido por varios frentes, lo cierto es que posteriormente volvieron a surgir teorías de que realmente había sufrido un cáncer de estómago y que esta había sido la causa final de su muerte. La existencia de arsénico fue explicada de varias formas, llegando a afirmar que a Napoleón le gustaba beber en exceso y que en el siglo XIX era costumbre secar los barriles con arsénico. Seguramente seguiremos escuchando muchas teorías acerca de las causas de su muerte, y posiblemente las verdaderas jamás se sepan con exactitud ya que se las llevaron a la tumba, entre otros, los médicos que realizaron la autopsia y los residentes en la isla de Santa Elena durante el tiempo que duró el exilio. Bien amigos y amigas, esta fue una investigación del Dr. Mentes X. Suscríbete a mi canal, y dale manito arriba. Hasta pronto.